Cuando lo encuentren, digan amén y me hacen favor de ponerse de pie. Josué 24, un versículo que yo creo que ustedes conocen hace mucho tiempo. Voy a tratar de disertar y compartirles un poco acerca de este versículo. Oh, mire, aquí lo tenemos ya en la pantalla. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos das, Señor, de meditar en tu palabra. Señor, gracias porque te hemos podido alabar y bendecir. Te pedimos encarecidamente, Señor, que nos des tu palabra. Te damos la honra y la gloria porque tú eres bueno y santo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Amén y amén. A ver, vamos a leer aquí en la pantalla todos. Lean conmigo. ¿Cómo dice? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A ver, repitan otra vez eso. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Otra vez. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dele una ofrenda de palmas al Rey. Tomen asiento. Pocas veces he tenido la oportunidad de estar seguido con ustedes como esta vez, y quiero decirles algo que yo le decía al pastor Jeremías: les amo, estoy aprendiendo a amarlos, siempre les he amado, y cada que vengo aquí yo estudio la palabra, y la palabra que yo les comparto es un mensaje que nunca he predicado en otro lado, solo aquí. Y eso me da mucho gusto porque Dios tiene algo para ustedes. ¿Lo creen? Y las dos últimas veces, la penúltima vez les hablé del liderazgo, no se me ha olvidado, y hablamos de José en la escuela dominical. Y la última vez que estuve con ustedes les hablé del matrimonio en liderazgo. Y hoy quiero hablarles de familia en liderazgo. Y yo quiero decirles algo con mucho amor y respeto. Estas tres áreas que hemos tocado van a cerrar el círculo de nuestras vidas para que el enemigo no penetre a nuestros hogares. Si decidimos servir en lo individual, si el matrimonio decide pagar el precio y servir, si los hijos contribuimos para que sirvan, ya no hay por dónde el enemigo penetre. Y vamos a poder ser victoriosos en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Déjenme comentarles algo que me llama muchísimo la atención. Aquí Josué está despidiéndose, casi es los últimos versículos. Pero Josué está tratando de darles el último mensaje al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y pareciera que Josué está tratando de motivarlos, de exhortarlos de una manera especial. Y Josué empieza diciéndoles: ¿cuántos de ustedes les parece mal servir al Señor? ¿Están leyendo conmigo? Si a ustedes les parece mal servir, yo les voy a decir cuál es mi decisión. Pero si a ustedes les parece mal servir y les parece bien servir a otros dioses, mi decisión es que, aunque cueste trabajo, aunque a ustedes pareciera mal, para mí es un privilegio. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Dele una ofrenda de palmas al Rey. Ahora, déjenme decirles algo. Quiero introducirme con ustedes. La realidad es que servir al Señor, el servicio, y quiero decírselos con mucho respeto, el servicio por servir, no nos ganamos el cielo. Es delicado, es mucha responsabilidad. Y déjenme decirles a dónde va mi mente. Recuerdan que Jesucristo dijo: en los últimos días muchos vendrán y vendrán a decir que me han servido,
que profetizaron en mi nombre, que hablaron lenguas, y yo les diré, no los conozco. Porque a veces nosotros pensamos que servir al Señor, eso nos va a garantizar el cielo. Por eso está diciendo Josué, el servicio al Señor hay que pagar un precio que humanamente cuesta trabajo, pero vale la pena. ¿Me dicen amén? ¿Qué implica servir al Señor? ¿Qué implica? No solamente es hacer lo que tenemos que hacer. Dice el apóstol, o más bien el escritor de los Hebreos dice esto, que la gratitud tiene que ser el vehículo para servir, pero dice, hagámoslo con temor y reverencia. ¿Cómo qué? Con temor y reverencia. Entonces este es el servicio que vale la pena hacer. Este es el servicio que cuesta trabajo. Este es el servicio que al pueblo de Israel les decía, no, yo puedo servir, pero con temor y reverencia me es problemas. Me cuesta trabajo, hay que pagar un precio. Sin embargo, él dijo, si a ustedes les parece mal, a mí me parece un privilegio, y yo y mi casa vamos a servirle. ¿Me dicen amén? ¿Cuántos quieren servir al Señor? Miren, quiero introducirme dos cosas más que me llaman mucho la atención. Como padres tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos sirvan al Señor, de que nuestros hijos sean cristianos, de que nuestros hijos sean hombres lavados y personas lavadas y compradas con la sangre de Cristo. Déjenme hacerles historia de un poco de las costumbres judías. Cuando en la palabra de Dios, en el libro de los Proverbios, implica, o más bien Salomón escribe que la responsabilidad de los hijos es de ambos, es porque es una responsabilidad de mamá y papá. ¿Por qué creen que Salomón dice el hijo necio es vergüenza de su madre? ¿Por qué no dice del padre? Porque también la madre tiene responsabilidad. Y cuando Salomón escribió esto, es porque en la costumbre judía, quiero comentárselos a ver si alguien lo capta y lo aprende. Había unas costumbres que en ellos le llamaban la bendición patriarcal. ¿En qué consistía la bendición patriarcal? En que la educación de los hijos se dividía en dos etapas. Escuchen esto. Cuando los hijos tenían de 13 a 15 años, ellos hacían un pacto en delegar, o más bien la mamá delegaba la responsabilidad de los hijos al papá. Y mientras el hijo estaba pequeño y tenía desde que nacía hasta los 13 años, la responsabilidad era de mamá. Pero después de los 13, la responsabilidad era de papá. Y hacían un acto que se llamaba la bendición patriarcal, porque la señorita y el joven de 13 años, adolescente, se les entregaban al papá, y el papá hacía un pacto con ellos de amistad, de que no hay secretos entre ellos, y los llevaba hasta el altar de los 13 años en obediencia a la palabra. Pero si el niño era más formado desde que nace hasta los 13, ese niño en su adolescencia era un niño rebelde, un niño mal formado. Por eso dice el proverbio, un niño necio que avergüenza a la madre, porque la madre no lo educó desde que nació hasta la adolescencia. ¿Me estoy explicando? La responsabilidad es de ambos. No puede decir el hermano, salió rebelde porque así lo creaste. Es que no obedece a Dios porque es tu responsabilidad. No, es la responsabilidad de ambos. La mamá lo criaba desde que estaba destetado hasta los 13 años. Le enseñaba los principios, los valores, la palabra, la responsabilidad. Después el padre, como amigo de ellos. No sé si ustedes se acuerdan en la historia, muchas bendiciones patriarcales. Jacob bendiciendo a sus hijos, Abraham bendiciendo a sus hijos. Hoy en día los en América Latina inventamos que 15 años y que eso no tiene que ver nada con la Biblia. La bendición patriarcal era la importante. Llegaba el joven y le decía a su papá, o la mamá le decía, te entrego a mi hijo
yo ya lo creé hasta aquí, es mi responsabilidad. Ahora quiero que sea tu amigo, que no haya secretos entre ti y te toca la responsabilidad de formarlo hasta el altar. Hombre y mujer, señorita y joven. Por eso es tan importante que nosotros pensemos lo que está diciendo Josué. Cuando él está aventándose en la responsabilidad de decir yo y mi casa, es porque él sabe que su esposa ha cumplido con el papel, que sus hijos están dispuestos a apoyarlo, que sus hijos no van a decir no papá, nosotros queremos el Dios de los amorreos. No, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme introducirme algo más. Yo no sé si ustedes saben cuál era el Dios de los amorreos y de los heteos, esos dioses paganos. ¿Por qué Josué está diciendo el servir al Dios de los amorreos es fácil? Servir al Dios de los heteos, al Dios pagano es fácil. Déjenme decirles que el principal Dios de los amorreos se llamaba Marroc. Y este era un Dios que creían que andaba pegado tras de ellos su espíritu y que ellos podían hacer lo que querían y no era pecado por el hecho de traer a ese Dios. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque es bien fácil hacer lo que queremos y decir que servimos a Dios. Por eso Josué les está diciendo, si ese Dios les es más fácil, entonces hagan lo que quieran. ¿Por qué ese Dios es más fácil? Porque ellos creían, vuelvo a repetir, que su espíritu de ese Dios estaba en su espalda y por el hecho de traerlo en la espalda podían hacer lo que querían, pecar, desobedecer, y como él estaba con ellos en la espalda, no ofendían a nadie. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña otra cosa diferente. Que nosotros no tenemos a Marroc, tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye y no está en la espalda, está dentro de nosotros, que nos ayuda a vivir en honestidad y en santidad para su reino. ¿Me dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero compartir con ustedes lo que Josué aprendió por labios de Moisés. A ver si podemos tener esta lectura ahí en la pantalla, si no voy a pedirles que abramos nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 6. Miren la instrucción que Dios le dio a Josué a través de Moisés para la familia. Y aquí vamos a meditar unos momentos. Deuteronomio capítulo 6. Esta enseñanza es una enseñanza que Moisés le dio al pueblo de Israel para la familia. En Deuteronomio capítulo 6, del versículo 1 al versículo 9. ¿Están aquí? ¿No se han ido? ¿Cuántos dicen amén? Tiene muchos años que no toco el saxofón y ya se me estaba yendo la respiración. Dije a ver si me queda fuerza para predicar, pero ya tomé fuerza. Vamos a estar ahí teniendo sus ojos y voy a compartir la palabra de Dios, pero quiero que lo hagamos de esta manera. Vamos a ir leyendo verso a verso y vamos a ir disertando. Miren cómo dice el versículo 1 de esta parte. Si les dije Deuteronomio 6:1, dice así: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, óiganme, que os enseñasen para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Esto es lo primero que Moisés le está diciendo a las familias que quieren servir al Señor. Y esto es lo que Josué está consciente que tiene que hacer para que su familia, su esposa y sus hijos sirvan al Señor. Por eso Moisés le está diciendo: estos son los decretos, esta es la enseñanza, pero no quiero que la escuchen solamente, enséñenla. ¿Pusieron atención? Enséñenla. Y lo primero que nosotros aprendemos de esta palabra es que tenemos que ponerla en práctica. Digan conmigo: ponerla en práctica. Otra vez, ponerla en práctica. Les voy a compartir algo. Las estadísticas dicen que cuando nosotros escuchamos un mensaje
si no lo visualizamos o si no lo practicamos, en 6 días se nos olvidó. Y eso nos pasa mucho a los cristianos. Yo les puedo garantizar que si yo les pregunto ¿de qué hablamos hace 8 días? Muchos de ustedes van a tratar de sacar sus notas. ¿Cuál es el problema? El problema es que no la ponemos en práctica. Y ponerla en práctica no solamente hace que no se nos olvide, ponerlo en práctica hace que nosotros le compartamos a la familia, a los hijos, y que realmente Jesús es el que vive y el que ha cambiado nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse a pensar conmigo que llegando a casa usted reúne a sus hijos y a su familia y les dice: hijos, vamos a poner en práctica lo que acabamos de escuchar. Yo les quiero decir algo, y poco hablo de mi familia. Yo soy hijo de un gran pastor y yo creo que por herencia Dios me ha bendecido. Tengo un hijo predicador que ya lo conoció el hermano. Pero yo recuerdo cómo nos trataba mi padre. Jamás yo le podía decir a mi padre: lo que tú dijiste tras el púlpito no lo vives. Lo que tú predicaste, lo que tú enseñas, no lo vives. Porque él estaba empeñado a que nosotros seamos buenos cristianos como hijos, poniendo en práctica lo que escuchaba y lo que hablaba. Yo recuerdo en mi infancia entrábamos a las 7 de la mañana a la escuela. ¿Qué creen que hacía? Nos levantaba a las 6 de la mañana y decía: antes de irnos a la escuela necesito que todos estemos en la sala orando para que vayan con la bendición de Dios. Y saben algo, mi padre, por el ministerio, el Señor se lo llevó. Y les voy a explicar por qué. Se le reventó el páncreas de tantos problemas de la iglesia. Y cuando él estaba enfermo nos decía: hijos, yo quiero que sirvan a Dios, pero no quiero que sean pastores. El ser pastor es muy difícil, son muchos problemas. El páncreas se revienta de tantas desaires y de tanto problema. ¿Sabe qué pasó? Nosotros somos 9 hijos y los 9 decidimos ser pastores. ¿Por qué creen? Porque hubo un hombre que ponía en práctica. Porque hubo un hombre que no vivía 2 personalidades. Porque hubo un padre y una madre que vivieron la palabra. Si ustedes quieren que su familia sirva a Dios, tenemos que poner en práctica lo que escuchamos, lo que leemos. Dele una ofrenda de palmas al Rey. A su nombre. Es tan importante. Moisés le está recordando esto a Josué. Estos son los estatutos, esta es la ley, esta es la palabra. Pero hay algo importante: no solamente conócela, sino ponla en práctica. Enséñala. Enséñala a tus hijos, enséñala a tu familia. La verdad es que la Biblia dice que los padres somos los sacerdotes de la casa y tenemos que ejercer ese sacerdocio. A mí me llama mucho la atención y me encanta que escucho aquí que hay muchas células en los hogares. Qué bueno por ello. Qué importante sería que en cada hogar el jefe de la casa estuviera con la Biblia abierta, dispuesto a decir: ahora me toca a mí enseñar la palabra, porque quiero poner en práctica lo que he escuchado, quiero poner en práctica lo que he aprendido. Pero ¿saben algo? Muchas veces hay miles de excusas. No sé, no tengo tiempo, no se puede. Es más, les decía yo la última vez que compartía, a veces las mujeres van adelante de nosotros porque su lámpara nunca se apaga. Pero la mujer tiene que impulsar al hombre para que pongamos en práctica la palabra de Dios. Escúcheme, hermano amado. Dios me ha concedido, después de muchos años, ser el director de una organización grande en México. ¿Y sabe cuál es la queja de muchos de los hijos de los pastores? Mi papá no vive lo que predica. Habla de oración, pero nunca ora. Habla de leer la Biblia y está pegado en el televisor viendo el fútbol.
¿Y saben qué me dicen los pastores? Ayúdeme a orar por mi hijo porque anda de rebelde. No, no anda de rebelde. Noten conmigo algo que dice Josué: yo y mi casa. ¿Por qué no dice mi casa y yo? Porque yo soy el primero. Porque yo soy el que tengo que poner el ejemplo. Porque yo soy el que tengo que poner en práctica. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Es más, escúcheme algo, amada iglesia. Nosotros, sin poner el ejemplo, podemos forzar a nuestros hijos. Yo conozco personas que le dicen: de castigo vas a leer la Biblia, de castigo vas a orar. ¿Sabe cuándo quiere leer la Biblia? ¿Cuándo quiere orar? Nunca, porque eso es un castigo para ellos. ¿Me dicen amén? Es tan importante. Yo conozco personas que mientras están en sujeción leen la Biblia a fuerza. Es más, yo he conocido a niños que se saben textos de memoria, pero cuando crecen salen huyendo de la vida hipócrita y falsa de ese hogar. Y dice la Biblia que hay una doble condenación, porque las hacemos más condenados al infierno por no ponerles ejemplo, por no vivir una vida congruente a lo que decimos ser. Aquí en California yo tengo un pariente que sirve al Señor, y la última vez que vine estuve hablando con su hijo, y su hijo hoy se ha dedicado a vender drogas, y me dice: mi papá es así, 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 así. Es una vergüenza. Por eso Moisés está dando órdenes claras a Josué. Y yo estoy convencido que Josué estaba convencido de que su familia estaba dispuesta a tomar el arado, a servir al Señor, a predicar la palabra, porque él ponía en práctica lo que escuchaba, lo que leía, y en congruencia a lo que sabía. ¿Me dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Es tan importante. Miren qué más sigue diciendo la Escritura: que nosotros aprendamos a poner en práctica la palabra. Mire cómo dice Santiago capítulo 1. No sé si tengo tiempo, pero déjeme ir avanzando. El versículo 22 y 23. Oigan cómo dice este texto, me impresiona. Versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa si no somos hacedores? Nos engañamos. ¿Qué pasa si no somos, solamente somos oidores? Nos engañamos. ¿Creen que la Biblia tiene la razón? ¿Tiene la razón o no? Híjoles, los quería yo avergonzar, pero mejor no. No se engañe. No se engañe. Santiago está diciendo: la única manera de no engañarse no es solamente ser oidores, tenemos que ser también hacedores. Hacedores. Nos engañamos a nosotros mismos. Y a veces nosotros estamos creídos. Y qué terrible, ¿no? Qué terrible que cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos repruebe y el cielo se cierre y nos perdamos con la Biblia bajo el brazo, viviendo engañados siempre, porque no somos hacedores, solo oidores. La Biblia dice que la gente que era oidora eran griegos que tenían comezón de oír. Y a mí me llama mucho la atención que cuando voy a predicar, de repente, y se los digo con mucha humildad, la gente se acerca y me dice: qué bonito predica usted. No me interesa lo bonito, me interesa que lo pongan en práctica. ¿Me dicen amén? Hacedores de la palabra, dice. Miren el versículo 23. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. ¿Están mirando? ¿Cómo es eso? ¿Por qué existe un espejo? Porque el espejo
en nuestra mente tenemos la necesidad de estarnos mirando una y otra vez. Yo les aseguro que si ustedes se alistaron, se vieron en el espejo esta mañana antes de salir y que no estuviera un pelo mal parado y que estuvieran bien arregladitos para venir a la presencia de Dios, qué bueno por ello. Pero Santiago está diciendo: el que no pone en práctica y se engaña a sí mismo es como el que se mira en el espejo, se le olvida cómo era y cree que está bien y no se da cuenta que está mal delante de Dios. ¿Me dicen amén? Si nosotros andamos en la calle y nos veremos: ay, ya se me paró este pelo, ay, ya estoy más arrugado. Así dice la Escritura. Es como aquel hombre que se mira en el espejo y luego se le olvida. ¿Qué quiere decir? Que de repente estás aquí en la iglesia y dices: qué santo eres, qué cristiano eres, y sales allá afuera y se te olvidó la santidad. El cristiano que pone en práctica la palabra no vive un Peniel, tiene un altar, un Betel. Es cristiano 24/7. Diga conmigo 24/7. Otra vez 24/7. Voy a ir avanzando, voy a terminar a donde el Señor nos ayude, no quiero cansarlos. Miren qué dice el versículo siguiente de donde estamos leyendo, Deuteronomio 6. Miren el versículo 2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, ¿y quién? Y tus hijos, y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Déjeme volver a leer este texto. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mira qué está diciendo Moisés a Josué. Si tú estás dispuesto a escuchar la palabra y a ponerla en práctica, algo va a suceder en tu vida. Vas a llenarte de temor. Vas a tener temor. Y ese temor se va a heredar hasta tu tercer generación. ¿Cuántos sueñan que sus nietos sean cristianos y generaciones que sirvan al Señor? Solo 2, 3 quieren soñar. ¿Cuántos sueñan que sus generaciones sirvan al Señor? A ver, levante su mano derecha y diga: Señor, yo tomo esta promesa. Mis hijos y los hijos de mis hijos tendrán temor tuyo y te servirán con reverencia. Dele una ofrenda de palmas al Rey. Es la promesa de la palabra. Pero ¿qué necesitamos? Temor. Diga conmigo: temor. ¿Saben qué quiere decir esta palabra en el hebreo? Miedo, pánico. ¿Alguien puede creer? No, eso no coincide. Claro. Muchas veces nosotros no le tenemos temor a Dios. Y tenemos que tenerle temor. Tenemos que reverenciarlo, porque por ese miedo y ese temor, escúcheme, usted hace lo que Él quiere sin que nadie lo mire. ¿Está aquí? ¿Qué hacemos cuando nadie nos mira? Por supuesto que cuando alguien nos mira tenemos que caminar con temor, porque nos están mirando, y si no nos cuidamos, dice la Biblia, hay de aquel que sea tropiezo. Pero el temor es importante, porque cuando nadie te ve, tú sabes que Dios te está viendo y tienes que hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Me dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero pensar en esta palabra. ¿Qué hacemos en la casa? ¿Qué hacemos cuando el pastor no nos va a ver? ¿Qué estamos viendo en el televisor cuando nadie nos visita?
¿Qué vemos en los medios de comunicación o en el internet cuando nadie nos ve? Lo único que yo entiendo es que ese temor que solamente Dios, y Él es el único que no podemos engañar, puede trasladarnos hasta generaciones llenas de temor que sirven al Señor. ¿Me dicen amén? Los veo asustados, ¿eh? Vamos a poner cámaras en sus hogares. En fin, que ahí hay muchas cámaras hoy, ¿verdad? Yo tengo un hermano que vive aquí y se fue a Nueva York, y fui a su casa y estaba yo intentando abrir porque dejó la llave, y cuando oigo en el ruidito me dice: Joel, y yo me espanté. Desde Nueva York me estaba viendo y sí me asusté. Así vamos a hacer en nuestros hogares, ¿verdad? Vamos a poner cámaras en la recámara, cámaras en el baño, cámaras donde sea. Gloria a Dios por ello. El temor a Dios. Ahora déjenme abrir un paréntesis, el tiempo se me va rápido. En la Biblia hay dos temores. Hay un temor al mal, ese no habla la Biblia, ese se llama la fe del diablo. Eso no funciona. Eso dice, cuando dice la Biblia, porque muchos se pueden confundir, el temor, el amor echa fuera el temor. No está hablando de este temor, está hablando de la fe del diablo. ¿Cómo actúa esa fe del diablo? Y hay gente que me llama la atención, que son cristianos y tienen temor al diablo. Ay, me va a dar cáncer, ay, me va a dar COVID, ay, me va a hacer pasar esto. Dice la Biblia, todo lo que Job temía, eso le vino. Ese temor tiene que echar fuera de nuestra vida por el amor a Dios. Ni siquiera confesarlo. ¿Me dicen amén? Yo me imagino a Job que tenía comezoncito y dijo: no vaya a ser sarna. Pues es sarna. Ay, tengo miedo que a mis hijos los mate se les caiga el techo. Pues les cayó el techo. Todo lo que él temía le vino. Y para eso sí somos buenos. Pero lo que está hablando aquí la palabra es la reverencia a Dios cuando Él nos está mirando y aunque nadie nos mira. Déjeme decirle con amor y respeto, la falta de temor en nuestro hogar es el cáncer más peligroso que afecta a nuestros hijos. Y nuestros hijos se dan cuenta de nuestra vida. Ellos saben si realmente vivimos con temor. Por muchos años yo predicaba la palabra y yo le decía a mi familia: ustedes son mis mejores jueces. Mi esposa y mis hijos saben si realmente vivo con temor. Y cuesta trabajo porque de repente, como ser humano, de repente yo me pasaba un alto y uno de mis hijos me decía: ¿qué pasó, papá? ¿Qué pasó? ¿No acabas de predicar? Es tan importante que nosotros aprendamos a tener temor a Dios. Temor a Dios. Sin temor la familia no sirve. Los hijos no sirven. Tenemos que aprender a tener reverencia a Dios. Aunque nadie nos mire, aunque no esté la esposa, aunque no esté el vecino y menos el pastor, ahí está Dios. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. La promesa es preciosa. La promesa es: yo salvo a tus nietos también. Pero la paga es cara y tenemos que pagarla si queremos generaciones que sirvan al Señor, generaciones de hombres cristianos. Es más, se los puedo decir por experiencia personal, ni siquiera necesitas predicarle a tus hijos. El temor en automático hace que ellos busquen al Señor. ¿Me dicen amén? El miércoles que estaba predicando mi hijo, yo le decía al pastor Jeremías, yo tenía 2 hombres, 2 varones, pero hace 2 años el Señor se llevó a uno de mis hijos, alguno de ustedes sabe. Y cuando el Señor se llevó al mayor, el menor dijo: papá, quiero ser pastor, quiero dejar la universidad y quiero estudiar la palabra porque quiero servir al Señor. Jamás le dijo: quiere que sirvas.
y quiero que seas como yo y quiero que prediques. Nunca. Él dijo: me salgo de la universidad y ya no me rebajo más en estudiar una licenciatura terrenal, quiero ser pastor. Y yo le doy gracias a Dios porque tiene 21 años y tiene un conocimiento y una capacidad que yo le digo: hijo, yo hubiera querido saber lo que tú sabes a tu edad, pero en automático. Ni siquiera yo lo empujé, ni siquiera lo invité, porque la palabra se cumple. Y saben una cosa, mi padre sirvió al Señor, nosotros servimos al Señor, mis hijos sirven al Señor y mis sobrinos también sirven al Señor. Cuarta generación sirviendo al Señor, porque hubo alguien que vivió con temor. ¿Me dicen amén? ¿Cuántos sueñan? ¿Cuántos sueñan? Dios cumple sus promesas, solamente es que la tomes. Yo he conocido a familias que tienen cristianas que sus hijos han sido rebeldes, pero cuando toman la promesa, Dios cumple su promesa. Déjenme comentarles que tengo un amigo que su madre toda la vida le decía: tú vas a servir al Señor. Y el chamaco andaba en las drogas, andaba en el alcohol y andaba perdido. Y la madre aferrada le dijo: no voy a cesar de orar hasta que te vea yo tras un púlpito predicando. Un día el chamaco agarró a la mamá del cuello y le dijo: ya cállate o te mato. Le dijo: aunque me mates, yo te voy a ver sirviendo al Señor. ¿Y qué creen? Ahora es un gran pastor. Tome la promesa, tome la palabra, Dios la cumple. Porque alguien puede decir: no, mis hijos no, no, ¿cuándo? No, Dios cumple su promesa. Moisés le dijo a Josué: si tú vives con temor, tus hijos y los hijos de tus hijos van a heredar la bendición de Dios. ¿Me dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos adelante. Mire el otro versículo. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Mire algo que me llama la atención aquí. Dice: oye pues Israel, cuida de poner por obra. Diga conmigo: cuidar de poner por obra. ¿Saben qué me llama mucho la atención de este versículo? Que nuestra responsabilidad como padres es cuidar a nuestro hogar. ¿Sí o no? Cuidar. La mamá cuida que los hijos tengan su comida a tiempo. El papá cuida que tengan zapatos, cuida que tengan ropa, cuida que tengan lo necesario. Pues a todas estas responsabilidades, ahora Moisés está diciendo: yo les doy otra responsabilidad. Ahora quiero que ustedes cuiden el poner por obra. ¿Qué implica cuidar? Yo creo que no solamente ser responsables, sino estar vigilando día y noche. Estar vigilando 24/7. El enemigo es astuto. La palabra de Dios nos enseña que padres se durmieron y el diablo les robó la bendición de sus hijos. A mí me llama mucho la atención, piensen conmigo esto que les voy a decir, la vida de David. David fue un gran hombre, ustedes conocen la historia. Nadie podía vencerlo, ganó 1000 batallas. Es más, la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, pongan atención. Pero fue un pésimo padre. Uno de sus hijos quiso abusar de su hermana y lo logró. Y empezaron a conflagarse y a decirle al otro de sus hermanos: pues hazte el enfermo y cuando mi hermana entre la jalas y abusas de ella. Y el padre en las nubes. ¿Me dicen amén? Porque cuidar implica cuidar. Cuidar implica estar atento. Por eso Dios nos da a nosotros la responsabilidad, porque ya pasamos ese camino.
porque ya fuimos adolescentes, porque ya fuimos niños, sabemos cómo hacerlo, porque ya no queremos que nuestra familia y nuestros hijos tropiecen con lo mismo. Implica cuidar. Digan conmigo, cuidar. Otra vez, cuidar. ¿Cuántos de ustedes conocen la contraseña del teléfono de sus hijos? Ya no hubo amenes. Solamente una hermana. ¿Cuántos de ustedes están cuidando qué ven, qué oyen? A mí me impresiona y se los digo con amor porque esta es otra generación. Pero yo veo que hoy los hijos están pegados en el iPad, los chamaquititos, y en el teléfono. Y el papá en las nubes. Y la mamá en las nubes. Sí, ándale pues, así van a servir al Señor. ¿Se dan cuenta la exhortación de Moisés a Josué? Cuida, 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 atento, se te están saliendo, cuida, vigila que ven. Yo no sé por qué existen las contraseñas, ¿verdad? Pero es para eso, para que nadie se dé cuenta. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué ven en el Face? ¿Qué ven en el Instagram? En estas cosas. Mi hijo predicaba el miércoles a los jóvenes y les decía: eso es basura, háganlo a un lado. Pero si no lo pueden hacer a un lado, es tu responsabilidad, papá y mamá, de cuidar. ¿Leyeron conmigo? Cuida, cuida. A veces nosotros ya perdimos el control y decimos: es que ya está grande, es que ya se hizo rebelde, es que ya no me obedece. Hermano, nunca la esperanza muere. Mi madre decía: aunque sea de los bigotes, pero me les cuelgo. Dele una ofrenda de palmas al Rey. ¿Cuántos dicen amén? Cuide a sus hijos, cuide a sus hijos, cuide a su familia. No podemos culparlos. Son víctimas de nuestro descuido. Es que mi hijo es rebelde. No, es que tú lo dejaste ser rebelde. Es que tú descuidaste su vida. Yo recuerdo una historia que contaba mi papá de un jovencito que fue condenado a la silla eléctrica por ladrón. Y cuando le iban a bajar al switch para que se electrocutara, le dijeron: ¿cuál es tu último deseo? Quiero darle un beso a mi madre. Y le trajeron a su madre, y cuando el chamaco le iba a besar, le arrancó la nariz de una mordida. Le dijo: madre, cada que te veas en el espejo, acuérdate cuando llevé ese carrito y nunca me preguntaste quién te lo dio, cuando llegué con dinero a la casa y nunca me cuidaste, cuando secuestraba personas y nunca te importó. Cada que veas te veas en el espejo y veas que no tienes nariz, acuérdate que nunca me cuidaste. ¿Me dicen amén? Tenemos que cuidar a nuestros hijos. ¿Cuántos padres hay aquí? Yo los quiero comprometer. Levante su mano derecha. Diga: Señor Jesús, tu palabra me responsabiliza en cuidar a mis hijos. Dame valor, dame valentía para estar al tanto de ellos. Tú tienes promesa de que te van a servir, pero también tengo una responsabilidad de cuidar a mis hijos, a mis hijas, a mi familia. En el nombre de Jesús prometo que lo voy a hacer. Dele una ofrenda de palmas al Rey. Déjeme leer el otro versículo porque el tiempo se nos está yendo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Escucharon? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Déjeme explicar brevemente porque quiero ir al otro versículo. ¿Qué implica que las palabras estén sobre nuestro corazón? Póngame atención. ¿Por qué no dice y estas palabras en tu corazón?
Porque la misma palabra nos enseña que el corazón es engañoso. ¿Están aquí? El corazón es mentiroso. Y déjenme explicarles en un minuto qué implica eso. Que cuando nosotros le hacemos caso solamente al corazón, nos convertimos en cristianos emocionalistas, que solamente la emoción nos mueve. Y hay cristianos almáticos y hay padres almáticos, emocionalistas, pero cuando se trata de convicción, como que nos sentamos, como que ya no actuamos. Por eso está diciendo la palabra no solamente debe estar en tu corazón, sino debe estar sobre tu corazón. Dele una ofrenda de palmas al Rey. Déjeme explicárselo de esta manera para que les quede claro. Nosotros somos tricótomos, tenemos una tricotomía. Escúcheme, somos espíritu, pero tenemos una alma y una carne prestada. Y la palabra de Dios nos enseña que cualquiera de esas tres áreas que gobiernen nuestra vida, esa es nuestra personalidad. Hay cristianos que se dejan gobernar por su carne, son carnales. Y aunque no nos guste, dice la Biblia que a veces hasta, Pablo dice hasta animales, con la Biblia bajo el brazo. Pero hay cristianos también almáticos, son volubles. No sé si entienden esa palabra. Santiago dice como las olas del mar, que un día quiere orar y un día viene bien espiritual y el otro día viene a preguntar si Dios existe. No siento nada hoy, pastor. Hoy vengo desanimado. Ya estamos compuesto cantos para venir aquí. Con alas vacías vengo a ti, almático. Tenemos que aprender a estar 100% a las pilas, llueve o no llueva. Esa es la gente que vive conforme a su alma. Pero no solamente tenemos cuerpo y alma, tenemos espíritu. ¿Y saben qué le dijo Pablo a Timoteo? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Digan conmigo dominio propio. Diga dominio propio. Entonces no hay cristiano que diga no puedo dejar de fumar. Dominio. No puedo dejar la pornografía. No puedo dejar el fútbol. Pablo dice ese es un gallina, porque solo las gallinas son cobardes. ¿Cuántos dicen amén? No se ponga rojo. Dice la Biblia, sobre tu corazón. ¿Están aquí? Sobre tus emociones, convicciones. Llueve o truene, lo logro. Y sigo fiel y permanezco fiel. No sabes cómo afecta un papá de convicciones a un hijo. Lo hace formal, lo hace responsable, lo hace seguro. Porque un padre almático cría gente almática. Se hereda. Irresponsables. No pude, no se pudo, siempre no. Por eso es clara la palabra, sobre tu corazón. Diga conmigo, sobre mi corazón. ¿Quién quiere actuar en responsabilidad? ¿Quién quiere que su espíritu domine su vida? Dominio propio. Dele una ofrenda de palmas al Rey. A su nombre. Voy a terminar porque el tiempo se me va. Déjenme leerles el versículo último. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que Moisés le está diciendo a las familias. ¿Por qué, pastor, las familias?
porque ahí se repite más de una vez a tus hijos, a tus nietos, a tu familia. Josué sabía esta verdad. Josué sabía esta verdad. Por eso él estaba convencido en decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Finalmente, quiero orar por ustedes. Tenemos que aprender a que la palabra esté siempre frente a nosotros. ¿Me dicen amén? Yo les voy a contar algo. Un día quise poner en práctica esto y fui a la librería cristiana y compré hartos textos y tapicé mi casa de textos. La recámara de mis hijos la llené de textos, en el baño puse textos, en la cocina textos. Y un día fuimos a una iglesia, se los testifico con amor, poco hablo de mi familia, y había un concurso y estaban los jóvenes ahí, mis chiquitos estaban repollitos, y nos dijeron: papá, queremos concursar con los jóvenes. Mis hijos le pusieron una rastriza a los jóvenes que no sabían los textos. Y me dicen: ¿por qué? ¿Por qué les enseña tanto? Porque hice lo que dice la Biblia. Les puse en los frontales, en los postes, donde quiera. Se sabían salmos enteros. Porque Dios es sabio. Si quieres que tus hijos se aprendan la palabra, tapiza tu casa de la Biblia y van a aprender la Biblia. Cuando nosotros predicamos, apuntamos algunas notas, pero sabes una cosa, la palabra que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, dice la Biblia: no te preocupes, yo te doy las palabras. ¿Me dicen amén? Pero si cuando estamos predicando, el Espíritu Santo va a nuestra bodega y nada más allá adentro hay novelas y películas y cochinada y media, ¿qué va a darnos? ¿Me dicen amén? Pero cuando la palabra está ahí, está lista para salir y hacer el efecto que necesita. ¿Cuántos dicen amén? Un minuto para contarles esto. La Biblia nos enseña de Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Muchos hombres discuten cuántos años predicó Noé. Unos dicen que 120 años, yo creo que menos. Otros dicen que 100 años. Pero quiero que me escuchen. Supongamos que predicó 80 años. En 80 años nadie se convirtió. Un mensaje de 80 años, nadie. Me refiero a gente extraña, solo su familia. ¿Están aquí? Si nosotros trajéramos a Noé aquí a predicar, le dijéramos: no, tú no sirves para predicar, porque tu mensaje de 80 años no se convirtió nadie. Pero si nosotros trajéramos a Noé y le dijéramos: danos una enseñanza, cómo se convierten las nueras, los yernos, cómo se convierten los hijos, sería una bendición el mensaje. ¿Me dicen amén? Porque en el mensaje de Noé, no solamente sus hijos, sus nueras también. Y no solamente se convirtieron, fueron salvos para la gloria de Dios. Ojalá que nosotros podamos predicar. Y es mucho más importante que se salve nuestra familia. Qué bueno por predicar la palabra, pero en la casa es donde se tiene la verdadera relación. Aquí venimos a dar lo que aprendemos en casa. Y a veces nosotros al revés, venimos a aprender aquí y queremos enseñar allá. No, es allá. Jesús le dijo a Nicodemo: bájate porque quiero ir a tu casa. En tu casa es donde se aprenden los valores. Ojalá que nuestro hogar sea un santuario, un lugar donde se aprende valores y principios de la palabra de Dios. Y podamos decir como Josué: primero yo y mi casa serviremos al Señor. Pónganse de pie. Dios tiene una promesa, queridos hermanos. Dios tiene una promesa.
Y como les decía al principio, y se los digo con mucho amor, si tú has decidido servir